Ya está con nosotros un amigo de la casa, Osvaldo Giordano, titular editorial de la Fundación Mediterránea. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar de vuelta. ¿Qué decís, Osvaldo? ¿Cómo Gracias por llegarte. Bueno, la semana pasada ustedes hicieron un aporte, plantearon públicamente el análisis que hicieron del proyecto con la mirada que tienen particular, señalando algunas cuestiones puntuales que creían que eran importantes tener en cuenta y que sean incorporadas, y también, si mal no tengo entendido, no mal no recuerdo, se lo enviaron al gobernador Zarzora, ¿sí? Se lo hemos enviado como parte de nuestro trabajo, del aporte del programa de asesoramiento del Poder Legislativo a todos los legisladores. Ajá. De hecho, ayer estuvimos en el Senado, que estuvo Patricia Bullrich y los asesores que están trabajando en la reforma, junto con los socios, con algunos socios de la Fundación, presentándolo. Que es un aporte, creo, de los más importantes que hace el Yeral de contribuir a las mejores decisiones en materia de políticas públicas en un tema sin duda muy importante y además muy complejo por otro lado. Sí. ¿Y qué les preguntaban los senadores? No, a ver, tuvimos la oportunidad de, así como lo hicimos con la prensa en Córdoba y reuniones, si quiere, más chicas con algunos otros legisladores, les presentamos nuestra visión, que en general es positiva, porque pensamos que es un tema que hay que abordar en la Argentina. Es decir, esta legislación cada vez protege a menos gente porque no se genera empleo hace más de una década. Sobre todo en la pequeña empresa es más la gente en negro que en blanco. No le estamos dando oportunidad laboral a la gente. La gente termina rebuscándosela como cuenta propista o como una manera indirecta de sobrevivir porque no consigue empleo. Apuntando a eso, ¿no? A dar una respuesta concreta, evaluar en qué medida este proyecto, que es súper complejo y amplio, responde o no, y qué cosas se podrían mejorar, sobre todo eso, ¿no? De dar nuestro granito de arena a tratar de no desaprovechar esta oportunidad y tener la mejor ley posible. Y puntualizando, Osvaldo, ¿cuál crees que son los temas? Digamos, es muy amplia la reforma, pero ¿cuál crees que son los puntales, digamos, que deberían hacer que no solamente que se actualice la legislación, sino que dé respuesta a un sistema que, como bien decías vos, no crea empleo de hace 10 años? Mira, yo creo que lo bueno de la ley es que es integral. Yo creo que debe ser el intento más agresivo, digamos, de cambio. Yo creo que no hubo en la Argentina un cambio de acorde a la situación. Creo que tampoco habíamos llegado a un nivel de degradación tan grande del mercado de trabajo. En ese marco creo que está bueno un conjunto de cambios que apuntan a darle objetividad a la ley. Nuestra ley es muy ambigua, además de antigua, ambigua, compleja. Entonces hay un repaso de un montón de artículos que tratan de darle objetividad, dándole certeza a quien contrata, de que, bueno, si contrato me cuesta esto y saber, y no encontrarse con una sorpresa, con un juicio y con algo que le complique la vida a quien contrata. Si me decís punto débil, tiene varias cosas, yo creo, mejorables. Creo que lo más importante por ahí es que la ley no es lo suficientemente sensible con el problema de las pequeñas empresas. Es decir, está hecho como una ley general para todo el mundo y medio se pasa por alto. ¿Puede decir que no diferencia entre grandes, medianos y chicos? Poco, digamos. Yo diría que tiene poca sensibilidad para el problema de la pequeña empresa. Por ejemplo, para una pequeña empresa es tremendo, para todas las empresas un problema que si vos tomas el costo laboral y lo que se lleva el trabajador, hay una brecha enorme, casi la mitad. Es decir, de lo que se lleva del bolsillo del trabajador es apenas la mitad de lo que le cuesta al empleador. Bueno, esa brecha habría que achicarla, de las más altas del mundo hay que achicarla, pero esa brecha particularmente es nociva para la pequeña empresa, porque ahí en la pequeña empresa la única que le queda es lo que vemos, contratar en negro, porque no hay forma de afrontar eso. Bueno, prácticamente no cambia eso, es decir, que ese problema va a seguir a futuro por una cuestión fiscal y demás. De hecho, lo charlamos ayer, que se podría haber hecho algo, o se puede hacer algo, por ejemplo, fijando un esquema diferencial de un mínimo no imponible, que las empresas más chicas queden exentas de estos impuestos. No sería un costo fiscal grande y haría un alivio importante para la pequeña empresa. Esa trama de impuestos a la cual te referís, que golpea más a los que menos pueden tener capacidad de defenderse económicamente, como empresas más chicas, ¿cuál es hoy la hoja de ruta de esos impuestos? Esos impuestos que se recaudan a través de costos laborales. ¿A dónde van, digo? ¿Qué caería de financiamiento eventualmente cuando vos decís que no tienen un costo fiscal tan importante?
Mira, la mayoría va a ANSES, por lo tanto va al Tesoro. Porque por ahí alguien dijo, no, si toca el financiamiento de ANSES toca a los jubilados. En realidad los jubilados tienen la ley de movilidad y van a seguir cobrando lo mismo. El tema es que si a ANSES no le alcanza la plata, va a tener que poner el Tesoro. Entonces, en definitiva, hay una bolsa única, que es el Tesoro, y entendemos, digamos, que está bien que el gobierno mantenga el equilibrio fiscal. Es decir, yo creo que ninguna propuesta es buena o no es una solución ir al déficit fiscal. Pero en ese marco, por ejemplo, se crea este fondo de despido, el FAL, que son 3 puntos, ¿no? Una cifra importante. ¿Puedes explicar, para que quede claro, cómo es el mecanismo del FAL? Es una cuenta a nombre de la empresa, sí, independiente del patrimonio de la empresa, como una FJP, pero de la empresa. La empresa deposita ahí 3 puntos de la nómina, bien, que a su vez se los bajan de lo que antes ponían ANSES, se lo ponen en ese fondo, y ese fondo lo va a poder usar cuando despida a alguien a los fines de pagar la indemnización. Perdón, ¿y quién controla ese fondo? Que ese fondo efectivamente la empresa haga ese depósito y... El depósito va a ser por AFIP, es decir, va a ir junto con el resto de los aportes, de manera que ahí está la misma garantía que hay hoy de los aportes. Okay. Y el pago, bueno, va a estar pasándolo, digamos, por un acto administrativo. El problema de eso es que por ahí es bastante complejo la administración. Por ahí a una empresa grande le sirve, a una empresa chica, si vos aportas el 3%, por ahí no le alcanza, porque el tema es que ahí, si no te alcanza, va a tener que poner la empresa la plata de inversión. Con lo cual, pensábamos que esa plata, que es importante, en lugar de usarla para el fondo, por ahí hubiese sido mejor bajarle los impuestos a las chicas. Lo que hubiese sido mucho más, es mucho más eficaz. Y lo mismo, por ejemplo, en los convenios colectivos, ¿no? Ahí hace varios cambios a la negociación colectiva, pero creo que necesitamos un acto de sinceridad, que es que los convenios colectivos para la pequeña empresa es inaplicable. Es decir, hay una relación entre empleador y empleado distinta a una empresa grande. Parece que no tiene sentido y por ahí sería mejor ser un poco más audaz y decir, bueno, para la pequeña empresa no aplicarlo. Y bueno, hay muchos otros temas que mejorables, que son un poco los que hemos... Ustedes plantearon que es muy sensible el tema de los peritos médicos a la hora de, bueno, toda la cuestión de salud laboral, reforma. Sí, el sistema de riesgo de trabajo está en crisis, crisis grave. Yo creo que hoy, si medimos bien, ¿no? La deuda que tienen juicios no le alcanza el patrimonio, y de hecho, bueno, ya una RT grande entró en crisis terminal. El problema está en los peritos provinciales, y la ley reitera lo mismo que dijo hace 10 años, es decir, un poco insta a las provincias a que mejoren eso. Nada. Entonces, yo creo que ahí también habría que ser un poco más audaz y decir, miren, reconozcamos la verdad, estamos en crisis, establezcamos un sistema de emergencia en función de esa crisis, y la mantengamos hasta tanto que no se corrige esto, porque de lo contrario, eso creo que es vamos a un precipicio y vamos acelerando hacia el precipicio. Porque además lo que hace es encarecer al sistema, porque encarece la cápita. Las RT están aumentando, pero no les alcanza. Es decir, ya la mitad de lo que aportan las empresas al RT va a juicio. Imagínense que los juicios son el 10% de los casos y se llevan la mitad de la plata. Claro. Con la otra mitad tienen que cubrir el 90% de la RT. Por supuesto, la plata no alcanza, y por eso, bueno, la crisis, la degradación en general del sistema, además de lo malo, ¿no?, de colapsar la justicia con juicio. Y ahí también se queda a mitad de camino. La ley... está bien, es un tema muy específico, por ahí distinto al resto, pero también hay una oportunidad de sincerar esto, es decir, miren, estamos en una emergencia y tomemos medidas acorde a la emergencia. La puja de los gobernadores por lo que pierden en la coparticipación del impuesto a las ganancias, ¿distorsiona la discusión de fondo? ¿Era inevitable que esto fuese a ocurrir porque hay que reducir costos? Mirá, es como un bonus track esto, ¿no? Porque después de leer, no sé, 180 artículos, te aparecen 20 sobre temas tributarios que no van a la médula del problema tributario. Ahí no están los temas centrales, porque correctamente se dice, bueno, la reforma tributaria vendrá después, y ahí se tocan algunos temas. No se entiende la lógica, porque algunos sí tienen lógica, por ejemplo, el RIMI, el RIGI para las pequeñas y medianas empresas, tiene lógica. Bueno, si a las grandes hay un sistema especial,
a las pequeñas y medianas también está bien tenerlo. Habrá que discutir si es suficientemente potente el esquema. Pero después tiene muchos otros temas, el más polémico de ganancia. Ahí también yo creo que hay cierta falta de sinceridad en el debate, porque realmente la alícuota máxima, estamos hablando de impuestos a las ganancias de las empresas. Sí, correcto. La de Argentina es excesivamente alta, es decir, de las más altas del mundo. Hay pocos países que tienen 35% de alícuota máxima, y uno lo que ve en los países desarrollados, incluso países bastante progresistas como Europa, es que han tendido a bajarla esa alícuota porque desalienta la inversión. Es decir, la empresa cuando ve que la matás, digamos, con el impuesto a ganancias, se va a otro país con la movilidad que hay hoy. Entonces, es cierto que hay que bajarla a esa alícuota. No sé si este es el momento oportuno, pero así como argumentamos, ¿no? Desde la provincia hay que bajarla, hay que eliminar la retención, bajar las retenciones, también esto hay que hacerlo. Los gremios dicen en general, esta ley no tiene ningún beneficio para los trabajadores. ¿Cuánto es cierto tiene esa afirmación? Yo diría el argumento al revés. La norma que tenemos hoy no genera beneficio para los trabajadores, y la prueba está en que no se genera empleo, y que el empleo en negro, cuentapropismo, es la vía, digamos, donde hoy la gente consigue trabajo. De manera que podemos discutir si esta es la mejor ley o no, y yo creo que ahí miente el que dice que sí o que no. Digamos, en realidad hay un mix, ¿no? Donde hay cosas buenas, cosas más o menos y cosas para mejorar. Pero yo creo que hay que partir de que esta ley que hoy tenemos no sirve, no protege. Yo creo que es casi una hipocresía hablar de protección o de derecho adquirido cuando ya cada vez menos gente protege. La cuestión es cómo. Y ahí yo creo que la ley tiene buenas cosas en términos de que va a contribuir a generar empleo en blanco, pero bueno, tiene algunas, como esta que hablábamos de la pequeña empresa, que podría ser más potente en segmentos del mercado de trabajo muy importantes, ¿no? Como la pequeña empresa, sobre todo visto del interior del país. Y después está el debate general de los que dicen, sobre todo opositores, incluso algunos también especialistas que conocen la materia, que esta ley, por más que avance, no va a ser suficiente en tanto y en cuanto sigamos en un proceso recesivo y sin una economía que se expanda. Absolutamente es así. Es decir, una ley no te va, laboral, por buena que sea, no te va a cambiar el panorama si no va en un contexto de expansión. Pero también está el argumento al revés. Podemos llegar a tener expansión que va a ser más difícil con esta ley aprovechando y no se va a aprovechar. Justo en Novedad Económica de este mes publicamos, Jorge Vasconcelos publica la experiencia de Brasil, en donde en la transición del último gobierno hubo un periodo de una reforma laboral y ya hay varios años, ¿no?, acumulado, y cómo la interacción de una reforma laboral que hay distancias enormes, ¿no?, entre Brasil y Argentina, pero va en la misma línea, ¿no?, descentralizar la elección colectiva, bajar la litigiosidad, en un contexto de reactivación generó millones de empleos. Y es impactante ver, ¿no?, la Argentina planchado el empleo y cómo Brasil generó empleo por la combinación de las dos cosas. Claro, uno supone que de lo contrario, frente a un periodo o ciclo de expansión económica, lo que ocurre es que crece más la informalidad, en rigor. Sí, primero que es más difícil que crezca, porque hay proyectos de inversión que dicen yo con esta legislación laboral no lo puedo hacer, porque me genera incertidumbre, porque los costos se me van y demás. Y segundo, pues lo que puede pasar es que te sesga el crecimiento hacia actividades con poca mano de obra formal incorporada. Claro. Y por lo tanto, para la mayoría de gente va a seguir siendo la salida, el cuentapropismo, la informalidad. Por eso es la combinación. Yo no creo que sea, no tiene sentido esto por esto o viceversa. Yo creo que son las dos cosas que hay que hacer, y eso también nosotros en el IERAL lo insistimos, la importancia de que vayan juntos, ¿no?, en la secuencia. Te lo pregunto no como representante del IERAL, sino como un hombre de la economía. ¿Se autoinfligió un golpe duro el gobierno con manosear por lo menos el modo de articular o no un nuevo índice de precios? Para mí fue un error, sí. Fue un error porque primero el gobierno creo que venía mostrando un gesto bueno, que es no exagerar la importancia de seguir bajando la inflación. Y no digo que no es importante terminar de bajarla, pero ya
a esta etapa, pasado el susto, ¿no?, de diciembre del 2023, donde estábamos casi al borde nuevamente de la hiperinflación, el logro de haberla bajado a este nivel es muy bueno, y a partir de ahora es mucho más importante reactivar que el último tramo, ¿no?, de baja de la inflación. Y eso parecía que... ¿Y vos crees que estás más concentrado en eso, en llegar al cero, me parece que a la reactivación? Y este gesto... pareciera que sí. Si bien había tomado algunas medidas que no, por ejemplo, flexibilizó el mercado cambiario, había tomado algunas medidas como diciendo, bueno, no es tan importante que a mediados de año la inflación mensual empiece con 0. Si empieza con 1, no pasa nada. La gente lo que espera es empleo, salarios, reactivación. Este gesto pareciera lo contrario. Es decir, ¿para qué meterse en un lío de este tipo? Donde yo creo que realmente no hay vocación de manipulación al estilo Moreno. Yo creo que más bien un tema técnico, y bueno, cuál es el momento oportuno para cambiarla, actualizar la canasta, pero se hizo de pésima manera y dañó la credibilidad, con lo cual tal vez te evitaste algunas décimas del IPC por algunos meses, porque obviamente esto en algún momento va a haber que hacerlo, pero generaste un daño de credibilidad en un tema que creo que la gente tampoco se vuelve loca. Es decir, si la inflación es el 2.5, el 2.3, digamos, la verdad no me cabe mucho. Ahora, si se reactiva la economía, si hay empleo, sí es algo importante y muy valorado. Bueno, y aprovecho para finalizar con otro de los temas que está invadiendo la agenda, que tiene que ver con esta discusión después de lo que pasó con Techin la semana pasada, de que perdió una licitación muy importante a manos de un consorcio extranjero. Bueno, toda esta discusión del nivel de apertura de la economía, digamos, si va muy fuerte y hay, digamos, sectores que lo padecen y van a tener que reconvertirse, que es lo que busca el gobierno, está claro que va por ese lado. ¿Qué mirada tiene usted respecto de eso? Si está bien esta velocidad o si debería ser un poco más gradual, como piden algunos sectores. Bien, nuestra posición ha sido pública, explícita, enfática en que el problema de la velocidad es la reforma, no la apertura. Es decir, que debemos ir mucho más rápido en los cambios, no solo lo laboral que veníamos hablando ahora, sino lo tributario, resolver los problemas de infraestructura, de regulación. La Argentina, objetivamente, una economía muy cerrada, muy cerrada, y eso tiene un montón de costos. Un poco nosotros lo hemos naturalizado porque son años, ¿no?, de haber estado encerrados, y daña. En ese sentido, comparto la visión del gobierno de darle impulso e ir levantando barreras, porque no es que estemos abriendo indiscriminadamente, estamos normalizando algo que hemos naturalizado como algo lógico, algo que es muy malo que esté en una economía tan cerrada. Pero también es cierto que la cantidad de trabas que enfrenta alguien que quiere producir en la Argentina son muy desbalanceadas, y un poco ese análisis teórico que hace Sturzenegger, bueno, dice, si cierra una empresa, la gente se irá a trabajar a otra. Sí, en lo teórico, en el papel sí, ahora en la práctica no sabemos. Es lo que vino sucediendo. Claro, no, es que además, bueno, yo, no sé, esta ropa es cara, abro, bueno, qué bueno, me compré el saco a la mitad de precio, yo con esa plata la voy a gastar en otra cosa, voy a comprar vasos, y la gente se va a emplear acá. Pero bueno, esa transición son años, generaciones, digamos. Claro. Entonces, lo que en teoría Sturzenegger explica en un tuit, en la práctica está bastante lejos. Entonces, lejos, digamos, de cuestionar el proceso de integración, que yo creo que es muy importante hacerlo y hacerlo rápido, es ser coherente con el proceso de cambio de las reglas de juego. Es decir, generar un entorno a quien produce en la Argentina menos complicado del que tiene, porque hoy realmente son una sumatoria de trabas que te hace ser muy difícil ser competitivo. Y entonces el que produce en la Argentina enfrenta un montón de trabas que no la tiene quien produce afuera. Y eso sí es realmente muy negativo. ¿Y vos te compras ropa afuera o acá? Viajo menos que Caputo, así que tengo menos oportunidades. Ayer volvió a mostrar que el saco que tenía cuando le hicieron la nota era comprado en Estados Unidos. Muy bien. Sí, pero hay que viajar y tener la plata para poder hacerlo. Son dos condiciones que por ahí no siempre se dan. Sí, no necesariamente están juntas. Es cierto. Osvaldo, gracias por llegarte. Gracias a ustedes. Como siempre.